Huele a miedo y debilidad. Ahora mismo el ambiente que se tiene que estar respirando de la Moncloa tiene que ser sumamente tenso. Desde que Pedro Sánchez decidió emprender esta loca aventura de intentar formar gobierno con unos socios tan increíblemente dispares, se había encontrado en una situación de debilidad tan grande como la que está ahora mismo. Pedro Sánchez se encuentra completamente acorralado y en su momento más débil de esta legislatura. Podemos estar muy cerca del final de un Pedro Sánchez que tenía que haber dimitido hace muchísimo tiempo. Quédate hasta el final, porque vamos a analizarlo. Esta semana ha sido terriblemente mala para el presidente Pedro Sánchez. Desde hace muchísimo tiempo sabíamos que había perdido todos los apoyos en el Congreso de los Diputados, pero lo que se ha vivido esta semana ha sido terriblemente nefasto, no solamente para el presidente Pedro Sánchez, sino para toda la democracia en general. El pasado martes en el Congreso de los Diputados se armó una trifulca que puede marcar un punto y aparte en esta legislatura. En el Congreso se iban a discutir, entre otras cosas, la aprobación de la ley contra los desperdicios alimentarios. Esta era una ley que ya había pasado por el Senado y que este devolvió con unas pequeñas enmiendas. Entre ellas, el Partido Popular exigía que se bajara el IVA a los alimentos básicos. Esto es algo de sentido común. Yo ni siquiera entiendo por qué los alimentos de primera necesidad tienen que pagar ningún tipo de IVA. Pero esto no viene al caso ahora mismo. Para ello te recomiendo que veas este vídeo. El hecho es que ahora mismo el gobierno de Pedro Sánchez no está en capacidad de perder ningún tipo de ingreso. Cualquier impuesto, por pequeño que sea, es absolutamente necesario para un presidente que necesita gastar cada vez más y más y tiene que hacerlo sin presupuestos generales del Estado. En la mesa del Congreso, donde el Partido Socialista y Sumar tienen mayoría, decidieron vetar esta enmienda. Por primera vez en los 45 años de democracia que tenemos, el Congreso de los Diputados ha hecho uso de este veto. Un veto que, según las propias normas del Congreso de los Diputados, no aplicaba para este tipo de enmiendas. Así lo dejó reflejado el propio letrado del Congreso de los Diputados. Cuando el portavoz del Partido Popular quiso llamar la atención al presidente del Congreso para exigirle que esta enmienda se sometiera a discusión dentro de esta ley, este no solamente se negó a hacerlo, sino que además le retiró el derecho de palabra y le apagó el micrófono al portavoz. Aquí comenzó uno de los episodios más bochornosos de la sesión del pasado martes. Esta acción a todas luces es ilegal y ya el Partido Popular está estudiando la posibilidad de interponer una querella a Francina Armengol por prevaricación. El hecho es que el Partido Socialista pensó que se había salido nuevamente con la suya. Lo que no esperaban es que el Partido Popular, por primera vez en su vida, mostrara que tiene agallas y decidiera plantarse firme ante Pedro Sánchez. Ante este nuevo atropello decidieron, junto a Vox y Junts per Catalunya, negarse a aprobar el nuevo chiringuito que pretendía montar el gobierno, la Agencia de Salud Pública. Esto dejó completamente sorprendido a todos los diputados socialistas y al propio Pedro Sánchez. Y nos dejó unas declaraciones de Mema que van a pasar a la historia. Yo creo que estoy decepcionada, pero no solo yo, creo que los ciudadanos y ciudadanas tienen que estar decepcionados, porque las instituciones y el Partido Popular, Vox y Junts no se han puesto del lado de la protección de la salud. Y bueno, pues esperemos que rectifiquen, la volveremos a traer, como no, porque de lo que estamos hablando es de la protección de la salud pública, de la importancia de la salud pública, de la importancia de la vigilancia epidemiológica, de la importancia de reconocer los aprendizajes de la pandemia, ¿no? No hemos tenido una pandemia de estas características tan duras para que ahora los pequeños regates cortos de la política, la mala práctica política, ¿no? Porque creo que esto, en el caso del Partido Popular, es una pataleta. Pero es que esta no fue la única votación que perdió Pedro Sánchez el martes en el Congreso. También se sometía a discusión una propuesta para que España abandonara la OTAN y no aprobara el aumento del gasto militar. El resto de asuntos que se sometieron a votaciones ese nefasto día en el Congreso de los Diputados también se resolvieron con una derrota para el gobierno de Pedro Sánchez. Ahora mismo Pedro Sánchez pretende agotar una legislatura con su mayoría de investidura completamente deshecha, sin ningún tipo de mayoría en el Congreso de los Diputados, con el Senado en contra, con los tribunales cercándole cada vez más por todos los casos de corrupción que tiene y además con los medios de comunicación en contra, porque ahora mismo hasta el presidente del grupo Prisa se ha levantado en armas contra Pedro Sánchez, comparando su actitud tiránica y déspota con la de Francisco Franco.
En el peor momento de la historia democrática, cuando tenemos la sombra de una guerra acechando a toda Europa, cuando tenemos una grave crisis económica que tenemos que resolver, cuando tenemos a todos los jóvenes incapaces de emanciparse porque los precios de la vivienda están por las nubes, cuando tenemos serios problemas de inflación en nuestro país, Pedro Sánchez pretende agotar esta legislatura sin presupuestos generales del Estado, porque ya ha reconocido que va a ser totalmente imposible presentarlos al menos en el 2025. Esto es algo que realmente me enfada, porque se supone que tenemos un Congreso de los Diputados donde deberían debatirse los asuntos importantes. Y Pedro Sánchez, como es un ególatra incapaz de asumir una derrota, ha preferido ni siquiera presentarlos ante el Congreso de los Diputados. Esto contrasta muchísimo con lo que decía el Pedro Sánchez del 2018, cuando Mariano Rajoy se negó a presentar los presupuestos generales del Estado y decidió prorrogar los que ya tenía. Bien, nosotros dijimos la semana pasada, y yo personalmente lo dije, que si no había presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones. Conocí ya cuál es la respuesta del señor Rajoy. Si no hay presupuestos generales del Estado, eso no significa que haya un anticipo electoral. Bueno, yo les quiero anunciar que la conclusión y el acuerdo al que ha llegado la Comisión Ejecutiva Federal es que si el señor Rajoy no aprueba los presupuestos generales del Estado y el señor Rajoy, como consecuencia de ello, no anticipa las elecciones, lo que le exigiremos en ese momento al señor Rajoy es, por obligación con la ciudadanía de este país y por responsabilidad constitucional, tendrá que someterse a una cuestión de confianza. Vivimos en una democracia parlamentaria. Un gobierno tiene que aprobar su principal ley, que son los presupuestos generales del Estado. Si el presidente del gobierno no puede aprobar su principal ley, tiene como obligación constitucional y con la responsabilidad que le otorga ser el presidente del gobierno para con los ciudadanos, lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza. Por cierto, no olvidemos que durante la primera parte de la legislatura, Pedro Sánchez vivió de la prórroga de estos mismos presupuestos. Que los enfermos de ELA, que estuvieron rogando para que se sacara del cajón donde se tenía metida la ley que podía beneficiarles, ahora mismo, 5 meses después, todavía siguen sin presupuestos. Y ahora mismo el gobierno de Pedro Sánchez ha dicho que hasta que no tengamos presupuestos generales del Estado, no van a poder tener ninguna partida presupuestaria. Ahora mismo tenemos a Europa y a la OTAN exigiéndole a España que aumente su gasto militar al menos hasta el 2%. ¿Cómo va a ser Pedro Sánchez para aumentar este gasto, que es una verdadera fortuna, sin pasar por el Congreso de los Diputados, sin tener presupuestos generales del Estado? ¿Cómo va a ser Pedro Sánchez para aprobar cualquier tipo de ley y medida? Yo lo que quiero preguntar a cualquier socialista que pueda estar viendo este vídeo, ¿de qué sirve tener un gobierno que no puede aprobar ningún tipo de medidas, que no puede sacar adelante ningún proyecto de ley, que tiene en contra a los tribunales, al Senado, al Congreso, a los medios de comunicación y próximamente también a la Unión Europea? ¿De qué nos sirve aguantar 2 años esta agonía? Hasta hace muy poco, Pedro Sánchez podía contar con sus socios de investidura, bajándose los pantalones, disolviendo España y regalándola ante todos sus socios. Ahora mismo, ni siquiera con todas las concesiones que ha hecho Pedro Sánchez, que hasta hace muy poco decían que eran ilegales e inconstitucionales, le ha servido para poder aprobar siquiera una simple ley. Yo quiero preguntarle a todos los socialistas que puedan estar viendo este vídeo que dicen que era un deber moral del Partido Popular aprobar la creación de este nuevo chiringuito de sanidad. ¿Cómo iban a dotarlo de presupuestos si no tenemos presupuestos generales del Estado? Qué fácil consigue el dinero Pedro Sánchez cuando le interesa, ¿verdad? Seguro que aparecía debajo de las piedras el dinero para este nuevo chiringuito. A los enfermos de ELA que le den, que esperen hasta que tengamos presupuestos generales del Estado. ¿No estás cansado que para que los ciudadanos puedan tener alguna migaja de ese 50% que le roban vía impuestos, tengan que esperar a que Pedro Sánchez pueda salirse beneficiado? ¿No estás cansado de que te tomen de rehén cada vez que Pedro Sánchez necesita aprobar algún tipo de ley o enmienda? Ante este escenario de debilidad como nunca antes se había visto en esta nefasta legislatura, ¿cuál es el futuro que nos espera? ¿Va a terminar Pedro Sánchez dándose cuenta que es imposible sacar adelante este gobierno? Ahora mismo, la única forma que tenemos para que Pedro Sánchez convoque elecciones es que se cierna sobre él la amenaza de una moción de censura. Si hay algo que Pedro Sánchez no va a permitir jamás, es salir a través de una moción de censura. Es cierto que para eso necesitamos que algunos de sus socios de investidura den ese paso que hasta ahora no quieren darle.
Pero ¿quién podría dar ese primer paso? Cada vez que converso con alguien siempre me dicen lo mismo. Junts per Catalunya y Carles Puigdemont no se va a volver a ver en la vida en una situación como la que tiene ahora mismo. Pero ¿qué ha logrado sacar Carles Puigdemont a Pedro Sánchez aparte de promesas? Y ya sabemos lo que vale la palabra del presidente. Ahora mismo Carles Puigdemont sigue refugiado en Waterloo. El catalán sigue sin ser un idioma cooficial dentro de la Unión Europea. La sesión de inmigración y fronteras que le prometió Pedro Sánchez de momento no se ha materializado y es muy probable que algún tribunal nacional o europeo termine torpedeándola. La sesión de Rodalíes todavía sigue enfrentando numerosos problemas y es muy probable que no se llegue a materializar. De todo lo que le ha exigido Carles Puigdemont a Pedro Sánchez, ¿qué ha obtenido hasta ahora? Es verdad que Carles Puigdemont ha logrado sacar muchos titulares, pero tiene sobre él una seria amenaza. Alianza Catalana viene pisando fuerte y está cada día robándole nuevos electores. Por mucho que los independentistas catalanes quieran hacernos ver que todo lo que ocurre en el Congreso de los Diputados no le afecta, la verdad es que las condiciones de vida en Cataluña son cada vez peores. Y esto lo está aprovechando muy bien el partido de Alianza Catalana. Todos los días este partido gana nuevos electores y lo hace a costa de Junts per Catalunya. Si algo nos ha demostrado la sociedad española es que arrimarse a Pedro Sánchez termina saliendo sumamente caro. Si no, pregúntenle a los amigos de Esquerra Republicana, que ahora mismo están en sus niveles más bajos de popularidad y es muy probable que en unas próximas elecciones terminen llevándose un enorme varapalo. Esto es algo que sabe muy bien Carles Puigdemont y en unas próximas elecciones, si no se pone las pilas, es muy probable que le coma la tostada a Alianza Catalana. Por su parte, tenemos al partido Podemos, que se encuentra poco a poco recuperando la confianza de sus antiguos electores. Es cierto que hasta hace muy poco soñaba con conquistar los cielos y ahora mismo se tiene que conformar con vender latas de aceite y tratar de obtener al menos la cantidad de votos suficientes como para conformar un grupo parlamentario propio. Es realmente deprimente, pero está ahí poco a poco ganando terreno y esto es algo que Sumar lo sabe. Y ahora mismo Yolanda Díaz está en su peor momento de popularidad. La cercanía con Pedro Sánchez y los errores naturales que cometen al tener voceros como Mema o como la propia Yolanda Díaz le están pasando factura. Cada día que pasa, el partido Sumar pierde más y más electores. Ya hemos visto cómo en el Congreso de los Diputados el propio gobierno quedó fracturado a la mitad, aunque Pedro Sánchez trató de minimizarlo diciendo que eran asuntos internos. Asuntos internos que le impiden aprobar algo tan básico como el incremento en el gasto militar. Por cierto, me parece increíblemente lamentable que tengamos que estar viendo a un presidente de gobierno jugando con eufemismo y tratando de cambiar palabras a ver si logra convencer a Sumar o a Podemos. Y tratando de colárnosla diciendo que las infraestructuras ferroviarias son también parte del gasto militar. Estamos a 3 telediarios que nos digan que las novias de Ábalos computan como defensa. Si no, tiempo al tiempo. El hecho es que cada día que pasa todos los socios de investidura ven cómo esta legislatura se pone cada vez más negra. Y todos sabemos que cuando un barco comienza a hundirse, los primeros en abandonarlo son las ratas. Hace muy poco Pedro Sánchez ofreció al PNV la posibilidad de homologar los títulos extranjeros. El Tribunal Supremo de Justicia le ha dicho que de eso nada, que se vayan olvidando. Básicamente todo lo que ha prometido Pedro Sánchez está siendo tumbado y torpedeado por los tribunales. La última línea de defensa que tiene la democracia ahora mismo ante este tirano. Tengo que reconocer que estoy completamente sorprendido por la nueva actitud que está tomando el Partido Popular. Enfrentar a Pedro Sánchez es la única opción que tiene un Partido Popular si de verdad quiere ponerle fin al sanchismo. Ahora mismo el Partido Popular tiene que entender que no nos estamos enfrentando a ningún demócrata, que el papel de hombre de Estado no es el más adecuado para combatir a un tirano déspota que es capaz de mantenerse en el poder, dejando de lado al poder legislativo, de donde emana su poder. Porque no olvidemos que Pedro Sánchez va a agotar la legislatura sin el Congreso de los Diputados. Y no es algo que me esté inventando yo, es algo que ya ha dicho en numerosas ocasiones. Ahora mismo la única actitud sensata que podría tomar el Partido Popular es no aprobar ni una sola de sus leyes. Porque lo que me parece realmente vergonzoso es que el Partido Socialista levante un muro contra el Partido Popular y luego les achaque la culpa de no poder aprobar las leyes que necesita el gobierno. Tú no puedes levantar un muro contra el principal partido de España, el que más votos obtuvo en las últimas elecciones, y luego exigirle que te apruebe todas tus locuras sin siquiera debatirlo y discutirlo. Y además saltándote la legislación de las cámaras como lo has hecho este último martes. Estamos ante momentos muy críticos en este país. Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Cada día se le abre un nuevo frente judicial
al presidente de gobierno. Cada día está más cerca de terminar en el banquillo de los acusados. La única duda que me queda es, llegado el momento de tener suficientes evidencias como para imputar al presidente de gobierno, ¿aprobaría el rogatorio el Congreso de los Diputados? Si esto ocurre, podríamos estar hablando del final de un Pedro Sánchez que jamás tenía que haber llegado al poder. Por lo pronto, seguiremos pendientes de todos los acontecimientos que puedan surgir. Muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta este punto del vídeo. Si has llegado hasta aquí, significa que te gusta el contenido que estoy ofreciendo, por lo que te voy a recomendar algunos de estos dos vídeos. También te voy a pedir que por favor te suscribas y compartas este vídeo. Necesitamos difundir las ideas de la libertad. Para ello, cuento contigo. Muchísimas gracias y como siempre, nos vemos la semana que viene.